vemos a ahí está Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt descendiendo del avión de la Fuerza Aérea Colombiana, viene con botas, viene con un pantalón azul. Yo no tenía que trabajar ese día, me enteré de la noticia, recién pasó estando en mi casa y dije yo no puedo ser una espectadora de esto. Como por instinto cogí una bandera de Colombia y me vine manejando en mi carro y apretando la bandera porque tenía un sentimiento también de mucho orgullo respecto a ese rescate. Y a mí como colombiana me acerca mucho más a esa noticia porque me conmovió, se me salían las lágrimas ver, ¿no?, los abrazos con las madres, con los esposos, las declaraciones, ¿no?, los testimonios que daban los liberados. La primera reacción es que cuando tú ves, es positivo, o sea, una persona que le habían cercenado su libertad por muchos años, le habían limitado su libertad por muchos años, y que de momento la liberen, pues uno se alegra. Nunca se me va a olvidar ese momento en que anunciamos la liberación de Ingrid Betancourt. Fue una tarde totalmente sorpresivo. Yo estaba ahí, en eso veo que hay un movimiento detrás mío, un corte comercial, le pregunto a una compañera qué pasa, le veo buscando cassettes, tapes y me dice, parece que liberaron a Ingrid Betancourt. Yo estuve hasta la 1 de la mañana quizá, después transmitiendo por muchas horas esa noticia, entrevisté a Ingrid de Betancourt ese día y una cosa era mi emoción personal y otra todo lo que yo tenía para aportar a la historia y me siento muy orgullosa de esa cobertura. En esta operación Jaque Mate era increíble que se hubiese logrado sin que muriese nadie, ¿no? Era una historia cinematográfica, Ingrid Betancourt fue como una esperanza también de que la guerrilla de las FARC finalmente iba a ceder, iba a doblar las manos y por lo menos iba a hacer las cosas por la vía de la paz en Colombia, un país que ha sufrido tanto por la guerrilla. Entonces la salida de Ingrid Betancourt, yo dije, ojalá que sea realmente un símbolo de que esto en Colombia va a cambiar, de que esa gente va a tener tranquilidad. Bueno, vamos a ver si me sale la voz porque estoy muy, muy emocionada. Acompáñenme primero a darle gracias a Dios, a la Virgen. Mucho le recé, mucho me imaginé este momento con mi mamita. No llores más, no más llanto. A Dios primero. Segundo, a todos ustedes que me acompañaron en sus oraciones, que pensaron en mí, que me tuvieron en su corazón, así fuera por un momentico, que de pronto sintieron compasión por nosotros los secuestrados. Tú entiendes lo importante que es que el mundo no se olvide de los secuestrados en Colombia, que son muchísimos. El terremoto de Chile para mí fue particularmente personalizado, por decirlo así, porque mi hijo se encontraba allá en ese momento y por muchas horas no supe de él. En un principio, pues, no se sabía exactamente la magnitud y después el ver que también había sido un tsunami, había afectado por un tsunami. Lo de Chile fue sumamente doloroso, pero dentro de todo se pudo manejar millones de veces mejor que lo que se manejó en Haití. Chile sufrió lo mismo. Sin embargo, Chile estaba mejor preparado para enfrentar ese tipo de eventos. Tiene una infraestructura mucho mejor, pero estaba mejor preparado para lidiar con los problemas que se iban a presentar después del terremoto. Mantener la presencia de nuestras Fuerzas Armadas en las regiones afectadas por la catástrofe con un doble propósito. Primero, que sigan colaborando en labores humanitarias, en apoyo y ayuda de la población afectada. Y en segundo lugar, que se comprometan por un periodo de tiempo que va a durar años con la gran y enorme tarea de la reconstrucción de lo que el terremoto y maremoto destruyeron. Esta era mi casa linda, grande, que tenía mi casa. Grande. Uno ve la tragedia humana, no hay que negar que es impactante. Pero también lo que hay que ver es la tragedia de los líderes de los países que no han establecido un Estado de Derecho para que la gente pueda al menos tener la dignidad de enfrentar, de que no se le haga más difícil la situación, que es lo que estamos viendo en Haití. Y Haití lleva más de 200 años y seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, eso es lo que es más lamentable de todo esto,
Una tragedia humana, pero también una tragedia de los líderes que no han tenido un Estado de Derecho y un Estado claro que pueda darle un servicio a sus constituyentes. Cuando ocurrieron los atentados de España, tú al principio te dices, tal vez no es tan grave, tal vez no es tan grave, y conforme pasaban los minutos tú veías que fueron ataques terribles. Fue un frío el que me recorrió el cuerpo cuando supe que había sido violentada esa estación de trenes y que tanta gente había muerto. Este era un periodo muy difícil que estábamos viendo nosotros en las sociedades occidentales, que hay gente que está en desacuerdo en la forma en que nosotros vivimos, están en desacuerdo en la forma en las políticas que nosotros estamos llevando. Nadie ha reivindicado el atentado. ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace, en cualquier caso, inmediatamente. La forma de estos grupos de ejercer presión para que se ceda en cierta corriente ideológica o para desestabilizar a los gobiernos que lo están persiguiendo, siempre son actos de este tipo. El problema es que aquí el que paga es el ciudadano común. Ahí te demuestra de que las garras del terrorismo, probablemente si Nueva York es vulnerable, si Washington es vulnerable, Madrid, Londres, decimos, nadie está exento de un ataque, indudablemente fue. Si estas potencias, estas capitales de Occidente, con tanto poder, con tanta seguridad, son vulnerables a un ataque de terrorismo, ¿qué podemos esperar nosotros en Latinoamérica? ¿Qué puede pasar en África? ¿Qué puede pasar en Asia? ¿Por qué se está llegando a esto? ¿Cómo es posible que estos grupos lleguen a estas cosas? ¿Quién es el que está fallando o permitiendo que se llegue ahí? Del comandante en jefe. Cuando Fidel Castro le entrega el poder a su hermano, Raúl, se muere la gran esperanza de la disidencia cubana, del exilio cubano, de que se iba a terminar el régimen castrista. ¡Viva Raúl! De que finalmente Cuba iba a dejar de ser la Cuba que tanto han peleado y odiado desde lejos, ¿no? Era la crónica de una despedida anunciada. Sabía que tenía que pasar, es más, debía haber pasado antes, por un tema natural, debía haber pasado antes. Creo que muchos pensábamos que Fidel moría como líder de Cuba, como el Papa, ¿no? Que muere en su papado. Cuando además Fidel no muere, después de tantos rumores, es otro fuerte golpe para la disidencia y quedan mucho más debilitados en términos de esperanza y de posibilidad. Lógico que cualquier medida de esta... Piensan que van a cambiar las cosas mucho con Raúl Castro, ¿no? Se le ve como un dirigente un poco más flexible, un poco más maleable, alguien con el que podría haber cierta apertura y mejorar un poco las condiciones de los cubanos en la isla desde la perspectiva del exterior, ¿no? No hay todavía esa libertad de Estado de Derecho que uno está acostumbrado y que quisiera también para los cubanos. Entonces no cambió nada. Ni va a cambiar mientras siga habiendo alguien de apellido Castro.